En la línea telefónica se encuentra Mauricio Sauri Vivas, secretario de Salud del Gobierno del Estado, a quien saludo con mucho gusto. Doctor, buenas noches. Hola José, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Doctor, llegó el día que no queríamos que llegue, habilitar el centro de convenciones para este uso hospitalario. ¿Esta activación en qué posición o escenario nos deja? Sí, José, como bien dices, el día de ayer nuestro gobernador pues anunció el día de hoy la apertura del centro de atención temporal para pacientes con COVID en estado de convalescencia, con el objetivo de apurar y liberar camas en los hospitales del IMSS, del ISSSTE, de la UMAE y de los hospitales estatales para que el paciente de recién ingreso se atienda en un hospital. Ok. Doctor, esta pues activación en general, recordará, al principio se dijo que se montó nada más, luego se realizó un recorrido para constatar de que las camas seguían ahí. Por qué tardó tanto en activarse o por qué la ciudadanía pedía y no llegaba tal vez la activación de este hospital? ¿Nos puede explicar un poco cómo fue esta dinámica? Claro, pues, bien dices, desde el inicio y de forma anticipada, nuestro gobernador Mauricio Vila, previniendo los escenarios diferentes del comportamiento de este nuevo virus, que es el SARS-CoV-2 o virus, pues pusimos o habilitamos de forma temporal el centro de convención del siglo XXI, ¿no? Para la atención de aquellos pacientes en caso que sea necesario. Y como desde un principio dijimos que ojalá que nunca se llegara a usarlos, ¿no? Sí. Entonces, pues, ¿qué nos tomó la decisión de esto? Pues hemos visto que hay instituciones que tardan en hacer sus reconversiones. Hemos visto que muchos pacientes han tenido un retraso en su ingreso. Entonces nosotros, como ayuda para el gobierno estatal, federal y las demás instituciones, lo que estamos haciendo es abriéndolo, poniéndolo en marcha para desahogar esas camas de aquellos pacientes convalecientes, para que esas camas en los hospitales sean ocupados por pacientes en diferentes grados de gravedad, para su correcta y adecuada atención dentro de un hospital, ¿no? Doctor, se habla de más de 3,000 personas en licencia entre médicos y enfermeros, pues personal médico, tanto del área de los hospitales federales como estatales, esto derivado del decreto federal. ¿Cuánto ha perjudicado esto y se ha buscado mediar de alguna forma para que regresen tal vez algún porcentaje de este personal en licencia? Sí, José, como bien lo dices, en el estado de Yucatán, en todas las instituciones, sumando todas las instituciones, rebasamos un poquito más de los 3,000 trabajadores de la salud que se fueron de licencia por el decreto presidencial que termina el 1 de agosto. Solo te puedo decir que en la Secretaría de Salud tenemos aproximadamente 1,800 trabajadores de licencia por el decreto. Entonces, más que buscar cómo hacer que regrese, creemos que el decreto no se siga, sí, sino que hay que pensar en los compañeros médicos que se quedaron y que están haciendo su mejor esfuerzo, y que esto es un esfuerzo cansado para ellos, pues ponerse un trabajo al paciente, y no solo físicamente, sino mentalmente, ¿no? Pero yo confío en que saldremos de esto, como siempre lo hemos hecho todos los yucatecos. Pero sí es algo que ha afectado a todo el país, la escasez de personal del área médica, ¿no? Y sumado a esto, el decreto presidencial, pues también incrementa esto. Secretario, el gobernador hablaba el de ayer en su mensaje que el siglo XXI pues prácticamente es la última reserva en cuestión de camas para hospitalizar a los pacientes con COVID-19. Y creo que de nada va a servir tener 500 o 1,000 camas más si la responsabilidad o la irresponsabilidad de la ciudadanía y no todos como sociedad persiste. En el ritmo de contagios que nos encontramos actualmente,
¿Es suficiente el siglo XXI? Qué bueno que mencionas esto, José, porque es muy importante recalcar que nuestro semáforo estatal, el cambio de color, no significa que la pandemia haya terminado, ¿no? Sino ni que el virus haya desaparecido. El cambio de color del semáforo fue para una apertura de la economía de forma paulatina, gradual y progresiva. Sin embargo, pues hemos visto que un marcado incremento en la movilidad y relajación de la ciudadanía en las medidas de prevención, de higiene, como son el lavado de las manos, el uso de cubrebocas obligatorio, el estornudo de etiqueta, que tenemos que recalcarle a la ciudadanía que en estos momentos es cuando más fuertes tenemos que ser y tenemos que hacer énfasis en estas situaciones, claro. ¿No? Porque esta pandemia llegó con nosotros para quedarse y lo que tenemos que hacer es cuidarnos unos a los otros y para que los hospitales puedan darse abasto y dar un correcto y un adecuado tratamiento a los pacientes que requieran hospitalización. Entonces, respondiendo, ¿sería suficiente el siglo XXI para este ritmo de contagios que estamos viviendo día con día? ¿O sí de plano tenemos que bajarle al ritmo de contagios? Depende de cada uno de nosotros, José, esto, porque estas estadísticas que tú mencionas, o los ritmos, pues depende del comportamiento de cada uno, como nosotros como ciudadanos, ¿no? Okay. Hay que actuar con responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, si no tienes que salir a la calle, pues no hay que seguir las medidas de aislamiento dentro de lo más necesario. Si te requieres ir a tu trabajo, ve a tu trabajo y regresa, no salgas a pasear si no es necesario. Entonces hay que hacer las cosas esenciales y cuidarnos unos a los otros, ¿no? Doctor, por último, hoy tuvimos la oportunidad de estar en los alrededores del siglo XXI y pues había muchos curiosos, pero también gente que preguntaba si prácticamente podía ir a consultar al siglo XXI. ¿Cómo es la dinámica del siglo XXI para que la gente vaya entendiendo en caso de que pues tenga algún paciente COVID? Claro, qué bueno que haces esta pregunta, porque mira, el objetivo de la apertura en este momento del del Centro de Atención Temporal siglo XXI, ¿cuál es? Es desahogar los hospitales. Entonces, lo que queremos, los únicos pacientes que se van a atender son aquellos pacientes que van a venir referidos de los hospitales, llámese IMSS, ISSSTE y los hospitales estatales del Estado. No es un centro de atención temporal para atención al público en general. Lo que queremos es desahogar y liberar las camas. Y aquellos pacientes que tengan síntomas o requieran consultas, pues dependiendo de su derecho a audiencia, es a su centro de salud, a su unidad de medicina familiar o a su centro de atención médica al donde tienen que acudir para que reciban esta atención. Correcto. Y no al siglo XXI. Correcto, el siglo XXI entonces va a estar desahogando los hospitales, pero no es un centro de consulta, por así decirlo, ¿no? Es correcto, José. Perfecto. Doctor, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada y resolviendo este tipo de dudas. Yo creo que nos permite a todos como sociedad igual pues ser partícipes y ayudar en lo que nos corresponde. Así es, José, y yo creo que siendo responsables cada uno de nosotros podremos salir poco a poco de esto. Gracias y buenas noches.